Bueno, arratsaldeon, eta ongi etorri. Bai, María José Arana, bai, Adelaida Barraco, mujeres, sacerdotes, cuando, diálogos en torno al sacerdocio de las mujeres, liburuaren aurkezpenean parte hartzeko. Gaia benetan oso interesgarria, eta momentu hontan guztiz egokia hain zuzen. Eskerrik asko guztioi, eta batez ere, María José eta Adelaidari. Zuen etxean zaudete. Eskerrik asko. Digo que bienvenidos todos y todas a esta presentación de este interesante y sugerente y sugestivo libro de estas autoras, juntamente con los que hemos colaborado, juntamente a ellas, invitadas amablemente a participar. Les digo que están en su casa, por dos razones. Porque María José ha sido durante muchos años profesora en la Facultad de Teología de Agasteiz. Hemos sido colegas, ¿verdad? Sí. Hemos sido colegas. Y luego hemos colaborado en Herria y Millanisa. Sí. Y luego Adelaida presentó su tesis doctoral en Vitoria. Así que sobre un tema francamente interesante, que era Juliana de Norwich, cuando la mística se hace teología. Un tema francamente bonito, interesante, cuyo libro está a disposición de los que lo deseen. El tema de esta presentación, por tanto, es el libro escrito no solamente por María José Arana y Adelaide Barraco, también con interesantes reflexiones de mujeres y hombres recogidas por las autoras y que dan a este libro una singularidad especial y riqueza plural, que luego comentaremos con Juancho Escoz, Goyo García, Agustín Gil y Tere Nuin. Se presenta este libro hoy, 18 de octubre, en un momento de importancia decisiva, por tres razones. Primero, por su gravedad e implicaciones para toda la humanidad, la guerra entre Israel y Hamás en Palestina, también en Ucrania, silenciada, sin embargo continúa, en varias regiones del mundo, especialmente en África. ¿Qué papel corresponde a las mujeres víctimas, siempre las más afectadas por estos enfrentamientos armados, para lograr la paz en nuestro mundo? ¿Y cómo pueden ser también desde el ministerio sacerdotal agentes principales de paz? En segundo lugar, estos días, ayer y hoy precisamente, se está debatiendo en el Sínodo de Roma el tema de la mujer, el diaconado de la mujer. Como sabéis, el tema del sacerdocio de la mujer ha quedado excluido. Luego lo comentaremos por qué razones, ¿no? Pero es importante dialogarlo ahora para ver qué, por qué y cómo. Y en tercer lugar, lo hacemos en una diócesis de Vitoria que está en cierto conflicto y crisis por determinadas actividades, posiciones jerárquicas, etcétera, donde la participación, el diálogo, la corresponsabilidad y la igualdad son el tema que el libro nos presenta y nos ofrece para nosotros en esta diócesis de Vitoria. Por tanto, tres razones muy poderosas para dialogar sobre este tema. El libro de Arana y de Barraco ofrece planteamientos, pistas, sugerencias, propuestas para una renovación profunda no solo de los ministerios en la Iglesia, sino también, y en última instancia, como pueblo de Dios. Sus autoras son dos mujeres muy conocidas por su trabajo y compromiso en nuestros ámbitos eclesiales, y en concreto por el lugar que corresponde a las mujeres en ella, como miembros de pleno derecho. María José Arana es religiosa del Sagrado Corazón, doctora en teología, con cargos de responsabilidad en los grupos de mujeres de ecumenismo, teología feminista, pensadora y militante reconocida en este campo con numerosos trabajos de investigación y de divulgación. Profesora en nuestra Facultad de Teología, como he dicho, y otros lugares, con amplia experiencia pastoral. Por ejemplo, en un pueblo de Vizcaya, donde ejerció como párroco hace ya algunos años, caso único y exclusivo en Euskal Herria. Su último libro, Rescatar lo femenino para reanimar el mundo. Muy a propósito para esta época de un mundo tan en agonía, tan agónico. Adelaide Barraco, laica, casada, doctora en teología, profesora invitada del Instituto Superior de Teología de Cataluña
y en la Unión de Religiosas de Cataluña, miembro de la Asociación de Teólogas Españolas, con publicaciones sobre mística y espiritualidad, y en concreto sobre el tema de la mujer en la Iglesia en varias obras colectivas, por ejemplo, Mística y Vida Cotidiana, el testimonio de Jet en Joven, Resistencia y Creatividad, etcétera, 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 dentro de un planteamiento profundo que luego tenemos ocasión de comprobar por parte de Adelaida Baraco. El trabajo que hoy presentamos, muy bien elaborado, a mi modo de ver, y presentado también primorosamente por la editorial Desclés de Prouver, es una reflexión comprometida sobre un tema que oficialmente se da por zanjado por los papas recientes. Es una puerta cerrada, palabras textuales de Juan Pablo II, repetida por el Papa actual. Pero esto quiere decir que no es un muro infranqueable, sino una puerta, ciertamente cerrada, desde el magisterio oficial. Pero el símbolo de la puerta sugiere precisamente algunas preguntas. ¿Quién ha cerrado esa puerta? ¿Por qué la han cerrado? ¿Qué consecuencias tendrá el abrirla? Porque pensamos que se abrirá. Por eso pone el título del libro, ¿cuándo? Claro. El libro de María José y de Adelaida ofrece las respuestas siguiendo un método dialogal, sinodal, con respeto y atención a otros planteamientos diferentes. Lo hace siguiendo un proceso vivencial, desde los sentimientos y experiencias y vivas de personas que han sentido y sienten una clara llamada o vocación al sacerdocio, como ministerio ordenado, cuyo testimonio y reflexiones se recogen en este trabajo. Por tanto, este libro de María José y de Adelaide no se trata de que las mujeres sean curas al estilo o modelo todavía tan clerical al que conocemos. Desean ser mujeres sacerdotes para una iglesia renovada y en ella para un modelo de sacerdocio ministerial que ejerza su servicio de forma plural y eficaz en su triple función, donde la voz de la mujer es imprescindible. Cultural sacramental, donde la mujer pueda presidir la Eucaristía. Liderazgo pastoral, en la animación de la comunidad, que ejerzan con autoridad de servicio. María José y Adelaide y las y los colaboradores del libro lo desarrollan muy acertadamente, además, como luego podemos comentar con los aquí presentes. En definitiva, el lugar íntegro y pleno de la mujer en la Iglesia, es decir, ser plenamente reconocidas, nos abre una profunda renovación de la Iglesia, incluso a un relanzamiento, conducido por el Espíritu, la Ruaj, que impulsa al pueblo de Dios para anunciar la liberación de los oprimidos y realizar el reino de Dios, donde las mujeres están llamadas a dar a luz. Un modelo nuevo de Iglesia concebido por el pueblo de Dios desde la participación y la igualdad. Por tanto, estamos ante un nuevo modelo no solo para la Iglesia, creo yo, cuya renovación profunda el libro plantea, sino también para la transformación de este mundo, en su incierta crisis y agónica situación actual, a causa de patriarcados dominantes, en hegemonías imperialistas, en guerras aniquiladoras, como la de estos momentos en Gaza. Sin las mujeres, que son la parte de la humanidad más oprimida, no hay salvación para nuestra tierra, que es femenina. En nuestra lengua la llamamos Amalur, Madre Tierra, que nos cuida y debemos cuidar, donde la ternura, la compasión, la sororidad, fraternidad, la solidaridad, nos salvamos juntos, dice el Papa Francisco, son hoy de máxima urgencia ante el sufrimiento de Gaza, en Ucrania y en tantos pueblos pobres de la tierra. En los nuevos campos de concentración del mundo, estamos llamados, con Eti Hilversum, en Auschwitz, a ser bálsamo para tantas heridas de la humanidad, desde una espiritualidad comprometida, desde un ministerio sacerdotal sin exclusiones, desde una iglesia servidora de la humanidad para lograr una humanidad nueva. Por aquí va el libro. Para hacerlo y para conseguirlo, a través de la necesaria renovación de nuestra Iglesia en sus estructuras, ministerios y relaciones de igualdad, María José y Adelaide nos ofrecen su libro, pero sobre todo su compromiso y su testimonio junto al de otras personas que sintonizamos con su línea y ahora queremos agradecer por haberla plasmado con convincente acierto femenino. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eskerrik asko zure presentazioagatik. La intervención va a ser muy sencilla, intervendrán ahora ellas dos, presentes del libro,
después los colaboradores, tenemos ahí, luego los presentaremos, después un diálogo también con toda la sala y así de esa forma con María José y Adelaida iremos profundizando en un tema de mucha envergadura, de mucha profundidad y de mucho atractivo además. María José tiene la palabra. Muy bien. Pues muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias también por estar en Vitoria-Gasteiz. Pues eso, he estado yo aquí muchos años y también he venido a dar charlas, he estado en la facultad, hemos tenido un grupo precioso, CBX, ¿verdad? Y tantas cosas que hemos vivido aquí en Vitoria y para mí ha sido muy importante en mi vida, Vitoria, y es importante. Bueno, nosotras nos hemos planteado este libro porque, primeramente, no es un tema que se suele tocar mucho, ni siquiera desde la teología feminista. Muchas veces se tiene como una especie de tabú. Pues tanto porque los papas han dicho que no se puede hablar, tanto pues porque impone un poco de respeto, tanto porque hay gente que piensa que realmente, pues bueno, es un tema secundario, etc. Bueno, entonces, en este sentido es importante. Pero nosotros lo hemos querido hacer desde una perspectiva muy concreta, que ha sido la perspectiva de verlo desde la vocación de la mujer, ese sentirse llamada la mujer. Y hemos respondido así a una gran necesidad. El Papa Pablo VI dice que las mujeres no pueden ser sacerdotes, pero pueden ser víctimas, y que las mujeres no pueden tener vocación sacerdotal, sino que lo que tendrán es un simple atractivo espiritual, bonito, pero nada más. Y nosotros hemos querido responder desde la experiencia de 21 mujeres y desde el criterio de 21 varones a esta cuestión. Las mujeres pueden y deben expresar su vocación tanto para el sacerdocio como para las demás cosas, pero desde luego para el sacerdocio sí. Entonces, ese ha sido nuestro planteamiento. Y también ha sido nuestro planteamiento por una metodología ágil y práctica, ágil en cierta manera, práctica y sobre todo que parta de la experiencia. La teología feminista es una teología contextual que tiene en cuenta el contexto y que tiene en cuenta la experiencia. Y nosotros hemos querido hacerlo de una forma expresiva. Es decir, hemos pedido que cada mujer de las 21 solamente se les pide una condición, y es que esas mujeres tengan vocación sacerdotal. Las 21 tenemos, las que estamos ahí. Bueno, pues que escriban un folio y un poquito más, nada más, para explicar su vocación. Su vocación. Y a 21 varones que expliquen lo que piensan ellos sobre ello, sobre la Iglesia, la cuestión del sacerdocio a las mujeres en la Iglesia. Y sobre eso hemos trabajado intensamente. Partiendo de una frase de Teilhard de Chardin que dice: hay tres piedras que se interponen en la Iglesia y que deberíamos de evitarlas o de alguna manera ver también la conexión que hay entre ellas. Esas tres son, por una parte, la falta de democracia; segundo, la falta de mujeres en el sacerdocio, que las invisibiliza y las minimiza, dice él; y la tercera, la falta de profecía. Y nosotros hemos querido, de alguna manera, responder a esa inquietud, porque él lo dijo en el año 1929, es decir, hace 100 años prácticamente. Pero hoy las condiciones son peores, mucho peores. ¿Por qué? Porque la sociedad ha avanzado, la conciencia de las mujeres ha crecido, en la Iglesia hace más falta la presencia de las mujeres, etcétera, etcétera, y todas las demás cosas que sabéis. Y muchas gracias por tu presentación, porque también les has explicado de una manera clara cómo ves el asunto. Sigue tú. Bien, buenas tardes a todos y todas. Para mí realmente es un placer volver a Vitoria, porque, bueno, aquí me doctoré, como ha dicho antes Félix, por casualidades de la vida. Yo estudié en Barcelona, en la universidad, y por diferentes motivos la tesis doctoral la presenté aquí. Y mi directora de tesis fue justamente María José, aquí presente, o sea que nos conocemos desde hace unos añitos. Nos encontramos en la Asociación de Teólogas Españolas
a veces, hablando de esto, incomprendidas por las mismas mujeres feministas creyentes. Es un tema tabú, como ha dicho antes María José, no solo en medios laicos, sino también en medios feministas y, repito, creyentes, porque no se ve la utilidad. Entonces, con otras mujeres, muy pocas. Entonces, planteamos esta posibilidad entre las dos de dar palabra a algo que muchas mujeres, aunque no se sepa, y quizás ellas mismas tengan dificultad a planteárselo, muchas mujeres viven, que es la vocación al ministerio ordenado, concretamente al ministerio presbiteral. Ser cura, dicho de modo así, sencillo, de a pie. Nos encontramos también que las dos nos consideramos, y creo que somos, teólogas feministas. Entonces teníamos clarísimo que teníamos que partir de la experiencia, porque esta es una característica peculiar de la teología feminista, partir de la experiencia de las mismas mujeres. Entonces, ¿cómo se trabó todo esto? A través de contactos con diferentes mujeres, todas ellas aceptaron, todas ellas tienen vocación, aparte de un grupo de feministas creyentes que dicho de entrada que no, pero que quería reflexionar sobre ello, todas las otras 20 son mujeres cristianas creyentes, entre las cuales hay una pastora anglicana, que es la pastora de la Comunidad Anglicana de Barcelona, que también explica su experiencia como persona que ejerce su ministerio presbiteral en una comunidad. Los 21 varones, también de muy diferente procedencia, algunos teólogos profesionales, otros teólogos por placer, por atractivo, por todo lo que sea, laicos, activistas políticos, por tanto un ventaglio, o sea, un mosaico de personas que, aunque sea pocas, pensábamos que podía ser bastante representativo. ¿Cómo se trabó todo esto? A través de contactos por mail, algunos Zoom para conocernos entre todas, y cuando nos llegaron los testimonios, empezamos a trabajar con ellos, las dos juntas. Es decir, esto es importante. No fue, bueno, yo hago este capítulo, tú haces el otro, después copia y pega y ya está. No, trabajamos juntas diferentes veces por muchos días seguidos y esta fue una experiencia no fácil, trabajosa, pero muy profunda y realmente muy rica, muy rica. Entonces, a partir de los testimonios analizados y contextualizados, sacar unas categorías. Estas categorías son, de algún modo, lo que después dan título a los diferentes párrafos de los capítulos. Tejiendo estos testimonios entre ellos y poniendo nuestra cuña de reflexión, de contextualización, de esto va a recordar todo lo otro, es decir, un trabajo realmente aplicar una lectura teológica fundamentada a lo que nos venía directamente de la vida. Y entonces el libro tiene estos capítulos, muchos de vosotros tienen a mano el índice, no tenemos bastantes copias, lo podéis seguir porque iremos siguiendo el esquema. Así es. Bueno, en un terreno en el que hemos... La primera parte fundamenta, agradece, etcétera, fundamenta a lo que vamos a tratar, pues con esas aportaciones que os he dicho antes y otras, y llegamos al segundo capítulo en el cual lo que hacemos es recoger la experiencia y la voz de las mujeres más antiguas, es decir, santas o no santas, pero santas en realidad, que han expresado también su vocación. Mujeres que la mayoría han muerto, pero que han expresado su vocación. Pues Santa Catalina de Siena, Santa Teresita de Jesús, Sor Isabel de la Trinidad, la Madre Nazaria, la Madre Dupuy. Y después hay varias laicas, hay una Gertrudis con un apellido alemán que no lo sé pronunciar, etc. Es decir, hay muchas. Y la última, y en todas ellas expresan claramente su deseo
y su dolor por no poder ser sacerdotes, su gran deseo y su gran dolor, todas ellas. Hay alguna, como la Madre Puig, que no se atreven ni a formularlo, pero sus biógrafos han dicho, esta tiene toda la vocación que puede tener una mujer que no puede expresarla. Y por otra parte, la última de las que, y yo creo que es interesante que lo conozcáis, la última que nosotros recogemos se llama Luzmila Javarova, todavía vive, y cuando fue el tiempo de la clandestinidad en la República Checa, pues su obispo le ordenó como presbítero, pero válidamente, como cura, válidamente. ¿Por qué? Pues porque con la clandestinidad las cárceles de mujeres no se podían abrir a los varones, y menos a los curas, claro. Entonces, el obispo, con mucha visión pastoral, no quiso privar a las mujeres presas, porque además estaban presas la mayoría por estar en desacuerdo con el régimen, ¿no? Entonces ordenó a 2 o 3 mujeres, pero entre ellas a Luzmila, para que llevaran los sacramentos y para que hablaran y acompañaran a las mujeres en la cárcel. Es muy bonito. Yo la conozco personalmente, está con ella allí, y ella explica también su vocación preciosamente. Lo que pasa es que cuando acabó el tiempo de la clandestinidad, recibió una llamada de Roma diciéndole que se acabó la función. Y ella dijo, bueno, pues que me manden un papel, por lo menos para justificar, ¿no? Para tener el papel que... Pues no le mandaron, no les interesó nada en Roma eso. Y entonces, bueno, pero ella ahora, desde que murió su obispo, está dando testimonio de... Mientras que vivía el obispo no quiso ella hacer ninguna... Pero se ha escrito un libro, que yo no sé si lo conocéis, se llama Desde lo Hondo, que es una biografía muy vital, en la que ella explica muy bien a la autora pues todo su proceso y todo lo que ella ha vivido, ¿eh? Bueno, pues con esas mujeres, de las cuales hemos recogido su voz, empezamos ya lo que son las experiencias. Sí, quería añadir una cosa a esto de las mujeres antiguas, porque hay un trato, algo que las marca mucho, y que es esta vivencia del sacerdocio. Tenía solo una única posibilidad, era vivirla como holocausto, sublimándola. No tenía referentes, evidentemente no había posibilidad, y no tenían ni palabra para expresarlo a veces. Entonces, ¿cómo lo vivían? Como un deseo intenso de Dios, a veces de ser mediadoras de Dios en medio del mundo con los otros, pero como que este deseo no se podía cumplir, evidentemente sublimándolo y viviéndolo como holocausto. Hoy en día, nosotras mujeres que tenemos vocación al ministerio ordenado como presbiterado, ya no queremos sublimarlo, ya no queremos vivirlo como holocausto. Ya lo dijo Pablo VI, ¿no? Las mujeres podéis ser víctimas, no sacerdotes. Los sacerdotes pueden ser mediadores de Cristo y también víctimas. Las mujeres solo pueden ser víctimas. No queremos ser víctimas. Y si es porque lo escogemos nosotras. Entonces, aquí viene este libro, que es un grito respetuoso, el cuándo es respetuoso, pero indica claramente dónde se apunta, diciendo, Iglesia, escucha lo que vivimos. Y aquí venimos a la experiencia de hoy, que es el capítulo tercero, Mujeres con vocación sacerdotal hoy. En base a los testimonios, mirándolos, leyéndolos y reflexionando sobre ellos, sacamos diferentes pequeñas categorías. La llamada, ¿qué entendemos? Muchas de nosotras dicen, no yo personalmente, pero otras dicen, me he sentido llamada de cuando era pequeña. Para mí el caso fue diferente. Cuando empecé a estudiar teología, la llamada, ¿desde dónde? ¿Para qué? Reivindicando, importante, reivindicando algo que vivimos. Muy triste sentir algo que eres tú misma en lo más profundo de ti misma, y que la Iglesia no te deje ser lo que eres.
Mi amiga, una pequeña anécdota, mi amiga, la pastora Debbie, la pastora anglicana, me lo dijo: el día que celebré la primera Eucaristía sentía que era yo plenamente. Esto a mí se me niega, y a muchas mujeres. ¿Cómo lo vivimos? No repetir modelos caducos, muy importantísimo. No queremos ser cura como ahora hay curas que nadie de nosotros acepta. Y después vamos, bueno, la pregunta: ¿clericaliza realmente a las mujeres el presbiterado? Como dice Francisco, ha repetido una y otra vez. No, es que el presbiterado no, porque las clericaliza. No más que a los varones. Pues deje de ordenar varones. ¿Llegaremos a verlo? No lo sabemos. Este libro es una reivindicación con la esperanza y desde nuestro profundo amor a la Iglesia. Después pedimos a 21 varones muy diferentes, que respondieran a eso. Lo vemos en los que tenemos aquí y bueno, Tere representa a las mujeres. Quiero decir que el capítulo de las mujeres es una preciosidad. Como explica en su vocación, es una preciosidad. Bueno, después ellas también nos hablarán. Y los varones, como veis, son muy diferentes los 4, ¿no? Pertenecen a categorías también diferentes. Y ellos hablan bien sobre su teoría, bien sobre su manera de pensar, pero también su manera de sentir con respecto a este tema. Y es muy rico, prácticamente tocan todos los temas, porque como era solamente una hoja y un poquito, pues unos se fijan más en la parte bíblica o la parte del Evangelio, otros se fijan más en la parte sociológica, otros en la cuestión del derecho, es decir, cada uno se fija más en una cuestión. Por ejemplo, pues Marciano Vidal es moralista, pues o coge toda la cuestión de la impureza y la pureza y todas las cuestiones de moral, pero pues Félix Placer cogerá otros aspectos y cada uno va a coger aspectos que van con lo que... Y desde luego los que parten de su experiencia no es menos rico, es maravilloso, a mí me gusta mucho. Entonces, ¿qué temas son los que ellos tocan? Pues eso, los que he dicho hasta ahora, y también hombres y mujeres en las iglesias. ¿Qué son? ¿Diferentes? No, somos iguales, pues somos una diferencia, no desiguales, pero lo que sí somos, es decir, lo que pedimos es una categoría de equivalencia, ¿no? Y no de sumisión, eso sí que sí. Entonces, el derecho a la diferencia, el derecho a... Esto lo tocan muchos de ellos. Y otros aspectos que yo creo que son... Bueno, todos ellos partimos, y también las mujeres, de la situación de que queremos que cambie la forma de ser presbítero en la Iglesia. Tiene que haber una reforma. Lo que pasa es que muchas mujeres decimos, muy bien, pero nosotros queremos estar ahí. Que la reforma no se haga sin mujeres. Bueno, serán nuestras antepasadas o nuestras sucesoras, ¿no? Pero nosotras no, seguramente. Ojalá fuera verdad. Pero bueno. Y después también una iglesia más fiel a Jesús, dónde están los límites, volver al Vaticano II, todos ellos hacen mucha mención al Vaticano II, la cuestión de la sinodalidad que en este momento tiene tanta importancia, es decir, aspectos muy diferentes. Pero ahora les voy a dar la voz a ellos para que nos diga cada uno de ellos un poco cómo ha vivido, o cómo siente, o qué le parece que hay que subrayar, etcétera, y cómo él ha respondido ahí. A ver, os doy la palabra. Adiós. Bueno, si queréis empezar. Empezar. No hay problema. No, bueno. Es que me ha cogido de sopetón. Yo te tengo. Bueno, Félix ha dicho bastante. A lo mejor dice después una palabra o dos, pero... ¿Se quiere añadir? Sí, a ver, vosotros... Si queréis introducir los que van a intervenir ahora, los que van a intervenir. Juancho Scott es muy conocido, hombre comprometido, laico, comprometido en múltiples actividades sociales por la justicia, en grupos de cristianos, en fin, una persona que ha trabajado mucho, no solamente este tema, sino sobre el tema de la justicia, de la solidaridad, de la cercanía y de la igualdad, hombre y mujer. Por eso su palabra es importante como la de los demás. ¿Y Agustín? No, va presentando uno por uno. Bueno, para mí hay una cosa
me marca mucho en el Evangelio y es la insistencia. El insistir, el insistir y el insistir. Entonces yo voy a ir por ahí. Cogiendo una frase de un poema de Poetas de Mayo, me voy a referir en ese aspecto. Definitivamente, Marijose y Adelaide no han querido nunca ser unas muñecas recortables de su papel en la Iglesia. Para que todos jueguen, sobre todo en la Iglesia, cuenten, sobre todo en la Iglesia, y les marquen el papel que les toca desempeñar. Definitivamente, no saben, no pueden tener un amor con medida. No quieren prender de una cuerda de tender la ropa y balancearse al viento entre otras mujeres en igual situación, como hojas de un breviario con olor a lavanda. Definitivamente, mujer se llaman y no se apellidan esclavas de nada ni de nadie. Quiere ser en la Iglesia lo que su vocación les llama y les pide, ni más ni menos que nadie, ser justas con su vocación. Definitivamente, Adelaide y Marijose quieren huir de la rutina y del temor a tener que estar sujetas a unas normas caducas. No aceptan la imposición dentro de una iglesia vacía. Quieren dejar de dar vueltas en la noria que se deja llevar por lo que autoproclaman patriarcas de la Iglesia. Definitivamente quieren crear conjunta convivencia y amistad en su entorno eclesial y social. Quieren caminar firmemente por el camino que marca el Espíritu y a la fuerza de su viento navegar en la Iglesia. Definitivamente, esa brisa del viento del Espíritu las lleva a caminar y a afirmar su cultura, su saber, su identidad, su humanidad. Son y quieren ser mujer y luchan con fe y esperanza por su destino en la Iglesia y en la vida, para ser lo que son y sobre todo lo que quieren ser. Definitivamente, y porque son mujer y existen, quieren luchan por la igualdad, la libertad, la dignidad y la equidad de todas las mujeres dentro y fuera de la Iglesia. Y a cabo, definitivamente, marque lo que marque y salga lo que salga del sínodo, están seguras de su igualdad como mujeres. Eskerrik asko, Joantxu. Y ahora Agustín Gil, catedrático de Química y Física, casado, con hijas y con hijos. Entonces nos presenta ahora comprometido en comunidades cristianas populares, en Herría y Villalisa, y en múltiples actividades sociales, políticas. Nos ofrece también su testimonio y su forma de ver este tema tan interesante. Bien, voy a resumir un poquito lo que aporté y respondiendo un poquito a lo que habéis comentado también, empezando por Félix, las causas y hasta cuándo, ¿no? A mí me sorprendió al comienzo, cuando recibimos el cuestionario de vuestras preguntas, yo decía, pero, sentía dolor, porque decir si merece la pena que la mujer tenga el mismo papel en la Iglesia que el hombre, me parece ofensivo. Así sin más, es decir, en que la mitad de la población, por razón de su sexo, esté discriminada en la Iglesia, me crea un contrasentido. No es mi concepción y luego la expondré. Entonces yo creo que esta separación creo que de la jerarquía, no de la gente de base, Hablamos de jerarquía, hablamos de sacerdotes, de obispos, el dogma y la historia. Para mí es un tema que es muy lejano a la sociedad actual, como luego comentaré. Y que tal vez la explicación tiene, no en el seguimiento inicial de la comunidad de Jesús, sino que a partir del siglo IV es ya religión imperial, cosa que no era en su origen, era un movimiento más que una iglesia, y unido al imperio, pues hasta hoy. Entonces, para mí, como dice Arregui en el libro, es la institución más patriarcal de las que hay en la sociedad, clerical y patriarcal.
Y esto tiene razones históricas, no es palabra de Dios ni... Entonces yo creo que en el momento actual, en nuestra sociedad, al menos aquí en Occidente, donde nuestra forma de pensar no puede aceptar una concepción dogmática, con el desarrollo científico-tecnológico pedimos pruebas. Y entonces los dogmas, y pensando que nuestra Iglesia, ya digo, no el movimiento de Jesús, sino la Iglesia institución, se basa sobre todo en dogmas, muy tradicionales, otros menos, y además en los ritos, sacramentos y el culto. Cuando eso no era en su origen la finalidad. Pero al ser una religión, de alguna manera se ha traicionado el movimiento inicial. Y entonces yo creo que la tradición se tiene que ver en todo caso con una forma metafórica, pero llegando al espíritu, no a lo que luego han consagrado los hombres patriarcas de esta Iglesia. Recordar, por ejemplo, ya se ha dicho, pero no solamente que en el sínodo actual el tema de la mujer no se va a debatir, aunque ha surgido en la base, en particular en mi comunidad y en la base eclesial. La Iglesia alemana es uno de los problemas que defiende, aunque no se recoja luego en lo que se va a discutir en Roma. Recordar que en el siglo XIX, por ejemplo, la Iglesia ha condenado todo. La modernidad, el liberalismo era pecado, la democracia, y hay que reconocer que la Iglesia todavía no tiene democracia. O sea, lo que la sociedad civil ha llegado a reconocer como mínimo ético de dignidad humana, digamos derechos humanos, la Iglesia, como se considera jerárquica y con poder divino, pues en el tema de la mujer es un claro ejemplo de discriminación por razón de sexo, ni por historia ni por teología. Bueno, yo como miembro de una comunidad cristiana popular lo veo muy diferente. De alguna manera, con el cambio del Vaticano II, entiendo y entendemos por Iglesia, de alguna manera, la comunidad de los creyentes y seguidores de Jesús, con igualdad de condiciones. Donde sí tiene que haber ministerios, son ministerios de servicio. Y en todo caso serían elegidos y revocados por la comunidad, sin distinción alguna. Y así lo hemos practicado con nuestras limitaciones. Porque lo importante no es la comunidad. Perdón, lo importante es la comunidad, no quien la preside. Es la incongruencia de que un sacerdote puede decir misa aunque no haya fieles. No tiene sentido. O que la propia Eucaristía entendida como dogma y como sacrificio a mí me repele. Empezando por las iglesias, un altar. ¿Qué sentido tiene un altar donde antiguamente se quemaban a las ofrendas para aplacar a un dios? No, choca. Pero todo nuestro rito está hecho así. Con lo cual, intentar, de alguna manera, lo tenemos que hacer al aire libre. Porque habría que reconstruir la liturgia y todos los servicios. Esto en una comunidad se puede hacer. A nivel eclesial, como es el tema del poder, faltará y habrá mucho tiempo. Y finalmente, bueno, si luego en el debate hay preguntas, podría continuar. Yo creo que la Iglesia, si quiere ser profética, decís antes que Teilhard ponía 3 piedras, una de ellas era el sacerdocio femenino, y Félix decía que hasta cuándo y por qué. Pues ¿por qué? Porque el poder lo han tomado los hombres, los sacerdotes de la antigüedad. ¿Y hasta cuándo? Pues hasta que esto, por una parte, no se pueda aguantar más porque no haya ministros ordenados suficientes. Sería triste que sea por obligación de falta de varones. Y no se puede ser entonces signo en esta sociedad con este tipo de estigma, yo creo. Y entonces yo creo que la Iglesia tiene que aceptar como signo de los tiempos y como válido el mínimo ético de la sociedad, lo que se puede exigir a cualquier persona. Pongamos el mínimo de derechos humanos, aun cuando se pueden ir amplificando. La igualdad, la democracia, la justicia, etc. O ahora cada vez más el tema de la violencia, la paz o el tema del medio ambiente, de tener vida en la tierra. Pero yo creo que si algo podemos aportar es no este mínimo que sería exigible a cualquier ciudadano o ciudadana, sino un máximo ético que sería el amor incondicional. Para mí eso. Y ahí entrando, pues el sacerdocio femenino sería un carisma aceptado por una comunidad en igualdad de condiciones. Y creo que esto llegará, pero por la base, sin esperar a que nos lo digan desde Roma. Eskerrik asko, Agustin, zure ekarpenagatik. Tere Nuin, Navarra,
obrata, religiosa, por tanto, también ha ejercido su profesión de maestra, licenciada en teología, magisterio, y luego ejerce su compromiso en un campo de los más marginados de la mujer, como es el campo de la prostitución. Una mujer, por tanto, comprometida, cuyo testimonio nos parece importante y lo aporta también en el libro de María José y de Adelaide. Bueno, es una palabra distinta a la de los que me han precedido. Mi palabra va a ser distinta, porque encontrarme entre catedráticos y grandes hombres me siento pequeña. Y ya lo dije en Bilbao, y comienzo con el Salmo 130. Seguro que todos y todas lo hemos rezado, pero a mí me sugiere el momento. Y digo, no pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como una niña en brazos de mi madre. Eso que sirva de entrada. Pero en segundo momento yo pienso que lo que me sugiere del corazón es una palabra de agradecimiento. Agradecimiento a María José y agradecimiento a Adelaide, porque llevan muchísimos años con el tema entre manos y lo hacen de una forma con tanta sabiduría que si realmente seguimos sus huellas aprendemos mucho. A mí me dicen, a ver si aprendes mucho en este encuentro. Hemos pasado por Bilbao, San Sebastián y hoy nos toca Vitoria. Entonces, el aprender de la sabiduría que nos ofrece este libro es algo muy importante. Segundo, pues efectivamente, vamos a pasar a nuestra experiencia al canon 1024. Por más vueltas que le demos, yo creo que surgen los mismos problemas de ayer. Y era yo muy pequeñita y cuando me encontré con esa diferencia tan grande de hombres y mujeres, que me encontré que una mujer, observándome a mí, me dijo, tú cuando seas mayor, confesarás. Quedé así como impresionada. Mi ambiente era muy de religiosos y religiosas y tal, pero me llegó al alma. Es decir, que ahí esa la semillita de que cuando yo sea mayor voy a confesar, pues me causaba una gran emoción. Pero siguieron los años y yo puedo agradecer mucho, no muchísimo, a la Facultad de Deusto de Bilbao, precisamente por lo que me ha aportado la teología. La teología de Deusto, pero también a continuación era el paso para unirme a las mujeres y teología de Madrid. Entonces se complementó muy bien lo que yo había aprendido, porque claro, había sí, seminaristas y de religiosos y tal, pero no todos pensaban lo mismo. Había estado dando clases y me dijeron el primer día, no pretendas tratarnos como niños. Entonces yo tuve que aprender con ellos a que tenía que tomar postura y decir que también si las mujeres hacíamos la cocina, también podíamos estudiar teología. Fue un desafío muy grande y tendré que agradecer a mis superiores que dicen, vas a estudiar teología. Estudiar entre todo hombres, jóvenes, muy despiertos, pues a mí me produjo, pues sí, una preparación para que después, ya cuando pasara a mujeres y teología, estuviera más preparada que otras. Eso por un lado. Segundo, empalmo esa vocación, ese susurro que yo escuchaba dentro cuando me encontré ya en la misión en Santander y allá con un proyecto muy bonito de Lanjana, el hada buena de la montaña, pues me surgió que me encontré en la calle y me presentaban como que era como un cura porque realmente ayudaba a las mujeres. Eso ha sido para mí el legado y la misión. Y bueno, se podrían decir muchas cosas, pero quiero decir que animar a todos los que estamos aquí, agradecer sobre todo a la presidencia y agradecer a todos los colaboradores que nos estamos conociendo. Esta tarde nos hemos conocido Agustín con Terenuin y Terenuin, pues nos hemos quedado que, bueno, un catedrático con una Terenuin que parece como la infancia de Santa Teresita, pues es un contraste que hay que asumirlo bien. Entonces, el ir conociéndonos
el grupo de mujeres, algunas las conozco mucho y bien y son muy amigas mías, y otros, de los varones, conozco también a otros, y hay que agradecer a Goyo de nuestra vieja amistad, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces quiero decir que el conocernos mutuamente ya es un paso importante, y el desear que todos los asistentes aquí también demos el pasito. Lo primero eso, de conocernos, de participar y luego de empeñarnos en que puede ser el fruto de un granito de arena, decíamos, no precisamente arenas de Bilbao, sino arenas volcánicas de Canarias. Entonces, el fruto, como la palabra de Dios que no vuelve vacía, y Amalur, por supuesto, es la tierra, sobre todo la vasca, pues que demos frutos con esa palabra de Dios para que se haga pronto. Pues sí, igual nos morimos y todavía no hemos llegado, pero sí que estamos sembrando todos y todas una semilla de liberación y de redención y de esperanza. Basta. Es que ricasco, Tere. Goyo García, sacerdote de amplia experiencia pastoral, tanto rural como en barrios populares de Vitoria-Gasteiz. Es una persona que siempre ha buscado, ha luchado y sigue luchando por una iglesia diferente, participativa, feminista, cercana a la gente, a los más necesitados, pobres y oprimidos. Pues sí. Yo también, como ha dicho Agustín, cuando María José me habló de esta colaboración, pues a mí me quedé extrañadísimo y pensando, digo, pero bueno, si esto ya todo el mundo lo está viviendo, la participación, la igualdad de la mujer. Me di cuenta de que me vino el pensamiento social, de que la sociedad actual ya ha asumido esta igualdad y que después me di cuenta de que tenía sentido la participación porque el sacerdocio de la mujer, que es el diálogo de este libro, y que es el tema del libro, el diálogo sobre el sacerdocio de las mujeres, el sacerdocio de las mujeres parte de esa igualdad de derechos. Es un reconocimiento y una reflexión de cómo en la Iglesia parece mentira que estemos tan atrás. Ellas dicen en el libro que Meloni, famosísimo, pues había dicho que la sociedad lleva unas décadas por delante a la Iglesia en cuanto a este reconocimiento de los derechos humanos de las personas y en concreto pues en este tema de la igualdad de las mujeres en cuanto al sacerdocio. Yo he conocido 7 papas. De todos los que estamos aquí, seguro que soy el más antiguo. Pues es verdad que con Pío XII solo estuve un año, después enseguida ya fue Juan XXIII. Por eso yo puedo decir que estoy marcado por el concilio sobre todo. A mí me encantó el concilio, lo viví y lo sigo viviendo todavía, pues con una alegría interior y como el norte de mis pensamientos, de mis opciones. En la misma introducción de los documentos del concilio que editó la BAC, pues recién terminado el concilio, yo en esa introducción me paré porque llega a decir de una forma muy bonita que el concilio fue echando a la papelera 6 esquemas con el lenguaje que hablaba el concilio. 6 esquemas sobre el tema de la Iglesia, que era pues, el gran pilar del concilio. La Iglesia y el mundo moderno son los 2 grandes pilares. La Iglesia, en el esquema primero, venía a decir que la Iglesia es jerárquica. Era lo que habían conocido durante siglos en la Iglesia. La práctica de la Iglesia jerárquica. La Iglesia del poder, la Iglesia de la uniformidad. Y en cambio, pues uno tras otro, con las intervenciones en las 4 sesiones del concilio, en las 3, porque ya en la tercera se aprobó el documento sobre la Iglesia, pero
corrigiendo ese primer esquema y el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto, hasta el sexto, que es el que se aprobó. En el primero decía que la Iglesia es jerárquica. En el sexto decía y dice que la Iglesia es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, dice además, lo forman los bautizados. Esto es lo más importante, lo más nuevo que nos trajo el concilio y que tiene aplicación a esta celebración, este libro, ¿verdad? No sé qué. Bueno, pues, a ver, sí, no me acerco. Quiero cerrar esto, pues diciendo que esa afirmación de que la Iglesia, la Iglesia la forman los bautizados, nos iguala, es lo que nos iguala, y que por tanto nos plantea la pregunta por qué las mujeres y los hombres no son iguales en cuanto al sacerdocio, en cuanto al derecho al sacerdocio. ¿Por qué esa exclusión? Bueno, pues terminamos. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ahora. Yo decía eso porque yo me he sentido y sigo sintiéndome iglesia así. Desde el principio, aquí cuando estuve en Vitoria, en las parroquias, el de tener un consejo pastoral fue siempre algo prioritario para mí. Y en las 3 parroquias que estuve, y sobre todo en las 2 de Zaramaga, el Buen Pastor, y en Arinnavarra, el consejo pastoral era prioritario porque eso recogía el deseo del concilio de que la Iglesia no sea solo jerárquica, no sea solo, ni en las parroquias seamos los curas, los clérigos, ¿verdad?, con ese rango que parece que el clericalismo da, sino que fuéramos los seglares y los grupos elegían a los representantes en el consejo pastoral. Lo que pasa es que era muy difícil avanzar en el conjunto de las parroquias, porque esto yo no captaba. Y además no llegó a conocer que había habido una parroquia. Nosotros llegamos a tener unos estatutos aprobados por el obispo. Vale, termino nada más. Entonces, subrayando lo que aquí estamos viviendo todos, es el deseo de que en la Iglesia, porque el sí, primero a la propuesta, pues el sí, desde el principio lo dije y lo digo, lo afirmo, el sí. Y entonces lo que esperamos es que haya pues, un cambio en la Iglesia, que sea capaz de, pues como está sugiriendo este Papa, tantos cambios, pues que este también sea uno, que se atreva a dar ese salto, además de la acogida a las mujeres en muchos campos, como lo está haciendo. Eskerrik asko, Goyo, y de eskerrik asko Lauroi, zuen ekarpenagatik. Gracias a los 4 por su aportación, que es una muestra de los 42 testimonios que aparecen en el libro, tanto de mujeres como de varones. Por tanto, es un libro que ciertamente en la práctica es dialogante, abierto, comunitario y pluralista. Por tanto, la riqueza del libro está en toda esa riqueza que encierra para la... Gracias, eskerrik asko, Félix. Para ti, ¿qué significó, muy breve, qué significó participar en este libro? Pues hombre, me respondía a una pregunta que siempre me he hecho, siempre me he planteado y me parecía muy importante simplemente responder a ella. Aquí he encontrado muchas respuestas, muchas orientaciones, muchos planteamientos de 2 tipos. Un planteamiento espiritual. Me parece que el libro resuma en su profundidad una gran espiritualidad, bajo muchos aspectos. Entonces no falta de desarrollar porque llevaría bastante tiempo, pero la espiritualidad debe ser o es integral
o no lo es. Si se excluye a la mujer de alguno de los aspectos, deja de ser un auténtico espiritual integral. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, un mundo eclesial, desde el punto de vista eclesial, que pide y que genera y que exige y que plantea una transformación eclesial de la cual estamos tan necesitados y necesitadas. ¿No os parece? Una pequeña duda me surgía y que me la contesté. ¿Estaremos siendo desobedientes? Porque el Papa Juan Pablo II dijo, se prohíbe, el tema está zanjado, pero también se prohíbe discutir sobre el tema. Esa es la palabra que dice él. Por tanto, ¿esto es un acto de desobediencia? No. Digo, ciertamente, de desobediencia responsable. Como dice Ana Seguí. Ana Seguí dice, Ana Seguí. responsable. Más diría, no hubiera habido Vaticano II Claro. si no hubiera habido personas desobedientes, como Delibac, Congar, Hans King, Schillebeeckx y otros y otras. Por tanto, gracias por vuestra desobediencia. Muchas gracias. Es que ricasco, Félix. De todos modos, no lo dijo solo Pablo VI, sino que hace nada, 10 días, Francisco ha repetido, la cuestión del sacerdocio de la mujer no es dogma de fe, pero todos tenemos que obedecer al mandato de Juan Pablo II. Esto Francisco no llegará a 15 días. Por tanto, seguimos en la misma cosa. Bueno, vamos siguiendo. Y entonces, a la pregunta, ¿por qué ha pasado todo esto? Bueno, hay el 5º capítulo, vamos adelantando, ser mujer en la Iglesia. El primer párrafo es por nuestro sexo. Así de sencillo y así de triste, de doloroso, de dramático, de trágico, por ser mujer. Y empieza el capítulo diciendo, ¿y si hubiéramos nacido varones? Muy triste. Si hubiéramos nacido varones en esta Iglesia, ¿esto pasaría? Entonces, muy brevemente, este capítulo y el siguiente quieren ser una reflexión teológica y pastoral sobre lo que somos actualmente las mujeres en la Iglesia, lo que somos y lo que no podemos ser. Y nos parece que todas las mujeres lo dicen, y María José y yo evidentemente estamos de acuerdo, hay dos cuestiones muy fuertes y muy importantes. Esto del sacerdocio es el escollo, la piedra de toque de la participación plena de las mujeres en nuestra Iglesia católica, apostólica y romana. ¿Por qué? Porque, por un lado, se nos niega, diríamos así, por poder. ¿Por qué? Porque ser parte de un clero hoy en día es tener poder de palabra, poder de liderazgo, poder de autoridad, y cuanto más sale en el escolofón, más poderosos eres, ¿no? Cura, obispo y papa. Y cardenal, que bueno, cargo honorífico, pero bueno, tan importante como elegir al papa. Entonces hay una cuestión de poder y de autoridad, que aunque se niegue, existe. Pero después hay otro problema más profundo aún, que tiene una raíz antropológica. La mujer, por ser mujer, somos vistas con desconfianza y con una tradición que llevamos, que hay una nota bastante larga que recoge esta tradición de frases que están escritas y que hoy se dice, bueno, muy bien, polvo, pero se han dicho, y que muchos obispos de hoy aún piensan, aunque no se atrevan a decirlo, entre las cuales la mujer no es imagen de Dios. Esto se ha dicho y se ha escrito. Y experiencia directa, docentes de teología que ni la conocían. Esta frase existe, aún no se ha pedido perdón por ella. La otra cuestión es, la mujer con esta, digamos, mochila que lleva, Eva culpable, ser inferior, por parte de San Tomás, San Agustín y toda esta filosofía que ha llegado, no puede representar a Dios. Es un ser sumiso por naturaleza y por lo tanto no puede ser icono de Cristo. Aquí está el fondo. No podemos representar a Cristo, porque representar a Cristo significa ser plenamente reconocidas en nuestra dignidad de persona. Superar este escollo, lo digo con mucho dolor, superar este escollo va a pedir siglos en la Iglesia católica, apostólica y romana. Y esto es realmente dramático. La mujer que quiera ser mediadora de Dios no puede por todo esto. Este imaginario colectivo, filosófico, antropológico, pseudo-justificado desde un punto de vista
teológico, bíblico, etcétera, 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 esto es dificilísimo superar todo esto. ¿Nos queda qué? El genio femenino. El genio femenino y nada más. Bueno, pues así hemos llegado a la época actual y el capítulo 6 analizamos un poco la situación actual. ¿Qué es lo que está pasando en el sentido de qué acaba de decir el Papa? El Papa, bueno, tenemos todos estos antecedentes que ha dicho ella e incluso a Santo Tomás cuando hace un trabajo dice, bueno, la mujer no puede ser sacerdote por el estado de sumisión en el que está, estado de sometimiento. Y eso está no por otra cosa, sino por su naturaleza. Por su naturaleza es dependiente y sumisa. Dice, si a un esclavo se le ordena sacerdote, la ordenación sería válida válida pero lícita. No, perdón, válida pero por otra parte ilícita. O sea, no se podría hacer, pero sería válido. Pero a las mujeres, si se les ordena, sería inválida e ilícita. ¿Por qué? Porque no se les puede, o sea, no sería válida porque al estar en estado de sumisión por naturaleza, estamos en estado de sumisión, entonces eso no tendría efecto. Bueno, hasta ese tiempo nos marca el asunto. El Papa actual acaba de hacer un trabajo diciendo que realmente la situación actual hay que basarla en dos conceptos teológicos. Uno es el principio petrino, es decir, de San Pedro, y otro sería el principio mariano. Entonces, esos dos principios los ha tomado de un señor suizo, von Balthasar, y él le dice, las mujeres, los varones pueden tener parte en el principio petrino, es decir, en el gobierno de la Iglesia, en llevar las cosas adelante, en la jerarquía, en el ministerio y en todo eso. Mientras que las mujeres ahí no pueden participar. Los varones, dice, bueno, y en el principio mariano, hombres y mujeres pueden participar y es el más importante de todos, pero no te da ningún poder. Entonces, lo que dice él es que en el principio, es decir, en el principio petrino, es decir, el principio del poder y de todo eso, las mujeres no podemos entrar para nada. Y que eso no puede cambiar, porque la Iglesia es femenina, la Iglesia, y el esposo de la Iglesia es Cristo. Cristo es varón, los varones pueden ser esposos, y las mujeres no pueden ser esposas. Y, en cambio, Juan Pablo II dice que los varones pueden ser esposas de Cristo. Entonces, nosotros hacemos un análisis ahí diciendo, eso es un lío, ¿verdad? Diciendo que, hombre, hay toda una simbología preciosa en la mística y en la Biblia y en todo, sobre el cantar de los cantares, esposo y esposa, y además eso está ofrecido por varones, entre ellos San Juan de la Cruz, que tiene una experiencia perfecta de todo eso, y acordaros sus escritos, cómo lo explican de bien, y decimos, hombre, sería una injusticia privar a los varones de esa experiencia mística. Es decir, esa experiencia de esposo y esposa, esa experiencia espiritual y mística, la tenemos los varones y las mujeres. Y sería una injusticia. ¿Por qué sería una injusticia? Porque el símbolo no se puede traspasar. Es decir, no podemos hacer que la simbología mande en nuestras situaciones actuales, sino la simbología simplemente nos conducen por unos caminos que en este caso nosotros pensamos que no se puede negar a los varones. De la misma manera que la vida religiosa no se ha encontrado una expresión mejor que decir que somos esposas de Cristo, pero también los varones lo son. Es decir, no podemos decir los varones no pueden ser religiosos porque no pueden ser esposos de Cristo. Es decir, toda esta simbología de esposo y esposa la analizamos en el libro para explicar que no estamos de acuerdo, entre otras cosas, con la interpretación que hace Juan Pablo II del principio petrino y del principio mariano como decisivos
y como que marcan ya para que las mujeres no puedan entrar en el sacerdocio. Y entonces vemos unas cuestiones sobre el futuro de cómo hemos de recuperar lo femenino y cómo hemos de recuperar la capacidad de curar las heridas que antes ha hecho alusión Félix en la presentación. Entonces, todo eso, el Papa Francisco dice, bueno, la Iglesia en este momento es como un campo de batalla, está lleno de heridos y hay que curar las heridas. Y decimos, las mujeres debemos de explayar y extender nuestra capacidad de curar heridas y de tener verdaderamente capacidad de escucha, capacidad de acompañamiento, capacidad de ver el dolor, etc. Y eso nos ayudará a tener una imagen diferente y una función distinta de lo que es el presbiterado, ¿no? Sí, solo añadir una cosa a esto que ha dicho ahora María José, a gente que no está acostumbrada a esto, ¿no? A la jerga teológica, esto parece un lío, ¿no? A la simbología, esposo, esposa y tal. Y esto demuestra la sabiduría de la persona normal. Es decir, cuando se recurre a estos argumentos tan complicados, esposo, esposa, no sé qué, no sé cuántos, demuestra cómo son en el fondo pseudo argumentos, porque lo que no se quiere es dejar la autoridad, el liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Los saltos a dar, superar el clericalismo, muy bien. Hasta se quita del bolsillo la cosa. No, es que si van a clericalizar las mujeres. Me viene a contestar, Francisco, hermano mío, no te preocupes, yo no me voy a clericalizar. Mira a los varones ordenados de hoy, cómo están de clericalizados. ¿Por qué te vas a preguntar por nosotras? Entonces, un montaje pseudo-teológico con la pretensión de explicar una cosa que tiene una mínima razón de ser. Pasamos al último capítulo, que está presente desde el inicio, que es Evangelio y arte. Hemos querido, para que el libro sea de una lectura no pesada como un tocho académico, sino amena, por lo que puede ser una reflexión de este tipo, poner diferentes reproducciones de cuadros famosos, que quizás algunos los conocéis, acopladas con frases de un teólogo del siglo XII, que tienen una modernidad, por no decir posmodernidad, tremenda. Y empezamos. Bien, el teólogo de que hablamos es Abelardo, siglo XII, 1100 por ahí. Entonces, en esta primera diapositiva vemos este cuadro de Vermeer del siglo XVIII. Leemos lo que escribe Abelardo. Para que aquí también se vea que el Señor, durante su predicación, era sustentado corporalmente por el ministerio de las mujeres y que ellas fueron adheridas a él, del mismo modo que los apóstoles, como inseparables compañeras. Inseparables compañeras. Pasamos a la segunda. Ponte aquí. Vale. Aquí hay dos representaciones de lavatorios de pies. San Juan, en el discurso de la cena, no habla de la institución de la Eucaristía, sino que expone el lavatorio de los pies con un sentido eucarístico. Por eso es muy importante que lo veamos ahora. Hemos puesto estas dos imágenes. Está Jesús lavando los pies de Pedro, está la mujer ungiendo y lavando los pies de Jesús con sus lágrimas. Son dos representaciones que se asemejan. En la última cena, Pedro, en la anteúltima cena, como dice muy bien García Paredes en su aportación, anteúltima cena en Betania. Y el texto es este. Pero ella le ofreció no del agua exterior, sino las lágrimas de íntima compunción. Y esto es muy importante. Ciertamente, de ninguno de los varones o discípulos varones sabemos que haya recibido Jesús estos obsequios. Muy bonito. Pasamos a la otra. Cristo mismo, para ilustrar, siempre seguimos con Abelardo, Cristo mismo, ungido por una mujer, los cristianos por los varones, la cabeza misma por una mujer,
los miembros por los varones. Una humilde mujer, sin cambiarse de vestido, con un culto no preparado, ante la indignación de los apóstoles, celebra los sacramentos de Cristo por los méritos del amor. Es precioso, ¿eh? No, por los méritos del amor, sí, señor. Seguimos con la misma escena. Pero habiéndose indignado los discípulos de tal atrevimiento de la mujer, sacó el beneficio de que el mismo Evangelio se insertase su acción y se predicase juntamente con él en recuerdo y alabanza aquella mujer que hizo esto en memoria de ella. Esta palabra, en memoria de ella, es lo mismo que utiliza San Pablo cuando habla también en memoria suya, en memoria de él en la Eucaristía. Es un sentido eucarístico totalmente. Y aquí tenemos un famoso cuadro de Tintoretto, La Última Cena. Pues resulta que Tintoretto tenía una hija, que resulta que trabajaba en su taller, y se llamaba Marietta Robusti. Entonces, al ver esta escena, este cuadro, veis claramente que hay mujeres. Entonces la pregunta es, ¿quién pintó esto? ¿El padre o quizás la hija? ¿Estuvieron las mujeres en la Última Cena? Parece claro que sí, no podemos decir que no. Es decir, la cena judía, la cena de bendición pascual, era una cena a la que participaban toda la familia entera, completa. Por lo tanto, el cuadro famoso que todos conocemos de Da Vinci, pues bueno, es muy típico, muy consone con una cierta tradición, pero esto no quiere decir que fuera la verdad. Aquí las mujeres están presentes comiendo, pero están presentes trabajando también, que era lo lógico. Pues ¿quién iba a servir la cena? En la cocina estaban ciertamente, esto seguro. Seguro, pero además también en lo otro, seguro también. En el año 2004 tuvimos en Irlanda, en Dublín, una asamblea, la primera asamblea de mujeres llamadas a la ordenación sacerdotal. ¿Que tú fuiste? Sí, yo fui y estuve en la comisión preparatoria. Entonces, y las mujeres hicieron esta imagen que a mí me parece preciosa. Es decir, María es la que trae a Cristo, a Jesús al mundo y la hace presente en el mundo, una mujer. Y una mujer también puede hacer presente a Jesús en este mundo por medio de la Eucaristía. Y nosotros nos parece que esto explica muy bien ese deseo. Fue la primera asamblea que tuvimos de todo el mundo, porque antes era solamente de los Estados Unidos. Y ahora, en este momento, está extendida pues, por todo el mundo. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ellas, no les creían. Esto es el Evangelio, ¿eh? Entonces, esta es la realidad, ¿no? Pensamos, María Magdalena, la primera persona, junto a otras mujeres, que ve a Jesús, va a ellos, no les creían. Pensamos solo, por un momento, si la primera persona que hubiera visto a Jesús resucitado hubiera sido Pedro, la apología que se hubiera hecho de esto, la apología. Y ahora, hasta que yo no empecé a estudiar teología feminista, no me había fijado nunca en María Magdalena. Y fue una persona importantísima, ya veremos después, para la comunidad cristiana. Benoit era un biblista que murió, pero que tiene algo fundamental y precioso, porque dice: el hecho de la aparición otorgado primeramente a las mujeres tiene que defenderse por sí mismo, porque tocaba a la preeminencia de los apóstoles. Es decir, Jesús no se aparece primeramente a los apóstoles, sino a las discípulas, a María Magdalena y a las otras mujeres, con este icono. Y la comunidad primitiva se hubiera inclinado más a suprimir estos textos que a inventarlos.
yo creo que es verdad. Quizá los hubiera suprimido si hubiera podido, pero no podía. Y aquí vemos estas dos pinturas, testigos de los acontecimientos fundacionales de la Iglesia. Aquí a la izquierda, la famosa escena, ¿no?, de nacimiento de la Iglesia, de la espada en el costado de Jesús, la sangre que brota, de la cual nace la Iglesia. ¿Quién está al pie de la cruz? Las mujeres. Pero en la otra tenemos el Pentecostés. Y entonces el Espíritu Santo que baja, y aquí las mujeres son muy presentes. Hasta en los Evangelios, la figura de María como la que reúne a su alrededor a los apóstoles, como hace una madre con la familia. Entonces, esta presencia continua de las mujeres, innegable de las mujeres al lado de Jesús, aunque aún hay mujeres que creen que no hubiera discípulas, se nos dijo el otro día, antes de ayer, una mujer dijo, no había discípulas. Aquí está la demostración, que la cultura ha sabido recoger esto, que después la teología ha perdido. Hemos visto que María Magdalena aparecía anunciando a los apóstoles, ¿no?, que había visto la resurrección. La figura de María Magdalena es muy especial. En este momento el Papa Francisco acaba de dar a su fiesta una categoría como a los demás apóstoles, no sé, categoría litúrgica solo, claro, nada más. Que no sé. Entonces, cuando Duns Scoto hace el análisis de por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes, dice alguna tontería, como por ejemplo que no podían tener la tonsura, no se podía hacerles la tonsura y cosas por el estilo. Este señor medieval pues tenía esas ideas. Pero sin embargo, cuando tropieza con María Magdalena dice, adiós, esto se me va, ¿no? Y entonces dice, María Magdalena es una excepción, y un privilegio que se acabó con ella. Es decir, que cuando ya desapareció María Magdalena, ya no tenían las mujeres ese privilegio. Con María Magdalena lo reconoce que sí. Es decir, es una persona diferente. Una de las cosas que realmente la tradición tiene en las imágenes, que no conoceréis seguramente la mayoría, es la Asunción de María Magdalena. Yo tengo por lo menos 30 o 40 asunciones de María Magdalena recogidas de grandes pintores. Y todos los años a la comunidad les hago una exhibición de todas estas imágenes y les cuento todas estas historias de María Magdalena, porque me parece pues tan expresivo, ¿no? Y una manera de transmitirnos la tradición, un mensaje tan importante. Ahora se está descubriendo la figura de María Magdalena, pero hasta ahora ha sido la pecadora. Aquí está también como pecadora, veis, con los vestidos todos llenos de harapos y de cosas por el estilo, y casi medio desnuda, pero está asunta al cielo con los ángeles. En todas estas son muy variadas y hay desde el siglo XII, XIII hay alguna, esta es del siglo XV, y luego hasta el siglo XIX también hay alguna Asunción de María Magdalena, en Francia sobre todo, pero en todas. Entonces, esta es algo que queríamos recuperar, María Magdalena con todo ello. ¿Y esto? Claro, y este cuadro muy bonito, que yo no lo conocía, María Magdalena en la disputa sobre la Trinidad. Andrea Sarto, siglo XV, XVI. Aquí hay diferentes santos, que bueno, distinguimos San Domingo de Guzmán, San Francisco, los de la derecha, Pedro con el símbolo, el otro no sé quién es. Pedro Mártir, es distinto. San Esteban y San Lorenzo están ahí. Y la figura de la Trinidad es muy original porque está Cristo, el Padre, la voz del Padre, y la nube, que es el Espíritu Santo. Es una simbología especial también. Y tiene muchísimo sentido. ¿Por qué? ¿Veis? Pues porque en este siglo, en la Edad Media, hay algunos papas que, sobre todo Juan XXII, pero también otros, que condenan a las mujeres porque tienen la osadía
de hablar sobre la Trinidad y sobre el Espíritu Santo. Las condenan. Entonces, que le pongan a María Magdalena en un cuadro discutiendo con estos grandes señores, pues realmente es todo un logro y una expresión de María Magdalena que tenemos que seguir investigando y recuperando. Bueno, y esta prohibición a las mujeres de hablar de Dios, bueno, sobre todo en la Edad Media, Baja Edad Media, siglo XIV, XV, fue tremenda. Es decir, algunas personas, mujeres que tenían una experiencia de Dios muy intensa y muy profunda, prohibidas, hasta algunas de ellas las quemaron. Bueno, pasamos a la última. No, ¿Hay todavía una? no Se hay acabó. más, no hay más. Entonces, acabamos, las estamos todos cansados. Ahora vamos a una pregunta. La única última cosa para decir, que el libro tiene también un pequeño vocabulario teológico que no quiere ser una aportación más dicha por cada una y cada uno de nosotros. Define la palabra, un varón y una mujer, desde un punto de vista no académico. Hemos intentado que las explicaciones fueran lo más sencillo posible. Entonces, porque llegue un vocabulario teológico hecho de esta conciencia de ser iglesia juntos. Entonces, ahora abrimos un pequeño espacio, preguntas, cuestiones entre vosotras. También en los anexos están los testimonios, es decir, los textos completos de todas las personas que han intervenido en el libro. Están los textos completos tanto de las mujeres, los primeros, como de los varones, que también están aquí. O sea, son anexo primero, testimonio de las mujeres vocacionadas. Anexo segundo, los varones opinan. Anexo tercero, vocabulario. Entonces, teológico, pues ya está. Bueno, pues a ver... Pasamos entonces ahora al diálogo, ¿no? Sí. Gracias por vuestra presentación tan amena, tan variada, tan plural, tan diferente, tan pedagógica, diría yo, ¿no? De alguna forma. Entonces ahora sería interesante que aportéis lo que os parezca, dudas, cuestiones, planteamientos, visiones. Tenéis la palabra ahora con toda libertad y con toda espontaneidad. Hay que ricasco. Muy amena la charla. Bueno, pienso que es muy interesante vuestra lucha. No sé si en algún momento habrá alguna escisión en la propia Iglesia, porque tal como va el camino, pues los estamentos de la Iglesia no dejan de no haber democracia y sobre todo mucho machismo. Entonces, no creo que ninguno de esta sala vea a una mujer cura, ni una mujer cardenal, y mucho menos a una mujer papa. Entonces, o la Iglesia se pone las pilas, o la Iglesia lo va a tener muy crudo, porque las nuevas generaciones, pues de alguna manera están dando la espalda, porque la Iglesia no progresa en el camino de la libertad. Ahí tenemos la homosexualidad, el matrimonio, etcétera, etcétera. La Iglesia, sí, el pasado, se ancla en el pasado, pero no ve los tiempos que están corriendo y el futuro que cada vez corre más rápido. Y hay que ponerse las pilas, porque si no la Iglesia de alguna manera se va a anclar y, entre comillas, tiene competencia, ¿eh? Muy bien, gracias. Qué ricasco. Gracias. A ver, gracias por lo que dices. Evidentemente sabemos que la jerarquía, el no es cerrado, como mínimo hasta hoy. Pero este libro que tenéis entre las manos, o que tendréis entre las manos, quiere ser justamente, como decía antes Félix, una desobediencia responsable. El hecho ya de hablar de algo del cual no se puede hablar, creemos firmemente que es algo muy importante. Es decir, desafiar de algún modo esta omertá, silencio impuesto, miedo, porque han habido varones que no han querido hablar en el libro bueno, un obispo, el otro porque teólogo de renombre, el tercero porque no se saque secretario, vicario, lo que sea. ¿Por qué? Porque hay miedo. Y esto es muy triste, muy triste. En una iglesia que tiene que ser libre, muy triste. Gracias. Pero hay una cosa importante. ¿Será desobediencia o no será? Eso me da lo mismo. Lo que me importa mucho es que lo hacemos con todo el amor a la iglesia. Es decir, nadie, yo creo que de las personas que ha escrito, lo ha hecho con ira, sino con amor.
Y yo creo que verdaderamente es el amor el que nos lleva a decir pues lo que llevamos dentro en el corazón, ¿no? Y hay muchas frases y muchas cosas en el libro que veréis que dicen esto, que expresan esto. Que me contestarías más a las preguntas que te he hecho. Democracia, machismo... Estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. He empezado diciendo, Teilhard de Chardin echa de menos en la Iglesia y dice que son unas piedras, la falta de democracia, la falta de mujeres en el sacerdocio, que las invisibiliza y las inutiliza de alguna manera, y también la falta de profecía. Yo estoy convencida de que el éxodo terrible que está habiendo en la juventud obedece a que esos problemas no están solucionados, además de también la dificultad que tenemos la transmisión de la fe. Es verdad, eso es verdad también. Entonces, ¿cuál es el compromiso que nosotros como cristianos creyentes podemos hacer para ayudar en este sentido? Pues no siempre decir amén, amén. También es decir, mire, nosotros pensamos distinto y nuestro pensamiento es este. Y ya está, ¿no? Y decirlo con todo cariño y con todo amor a la Iglesia, pero con toda verdad, porque no se puede estar en el aire y sin decirlo claramente como lo acabas de decir tú. Falta democracia en la Iglesia, falta igualdad en la Iglesia, falta profecía en la Iglesia. No, y el hecho mismo, las mujeres ya lo sabemos, lo sufrimos, pero el hecho mismo que 21 varones hayan aceptado el reto con nombre y apellido, es decir, no de modo anónimo, ya es una media respuesta que dice que en la Iglesia hay una voz crítica, existe una voz crítica que tiene que salir. Y esto también es, de algún modo, labor de todos y todas. Hacer publicidad del libro, ya nos han entrevistado por la radio, a María José por una revista, es decir, la voz irá corriendo, que el libro, y si llegara a algún obispo, bien, perfecto, no servirá de nada, pero hemos formulado algo que hasta hoy no se formulaba, desde nuestra vivencia. En ese texto, en ese punto solemos discutir las dos, porque yo le digo, no, espera, que se enteren más tarde, porque mientras tanto que se difunda el libro. Y luego, bueno, si cae en algunas manos, que caiga. Pero ahora todavía no, todavía le falta camino. Diga, Agustín. A ver, allá. A ver, sí. A mí me dais la palabra. Sí, vale. Bueno, yo es que había tomado esta mañana unas notas pensando en venir a esta charla. Fuerte. Habla fuerte en el micro, por favor. Sí, a ver, yo había apuntado unas notas esta mañana pensando en venir a la charla y bueno, creo que hay muchas cosas que ya, lógicamente, se han dicho. Para eso habéis escrito un libro, ¿eh? Pero bueno, pues hay quizás otras cosas que también los que no escribimos, pues a veces decimos o queremos decir. Claro que sí. Bueno, creo que sin hablar propiamente del sacerdocio, sino el acceso a los espacios de participación en la Iglesia, esos espacios a la mujer se le ha quitado. Por lo tanto, no hay que dárselo, sino devolvérselo. Muy bien. Bien, perfecto, muy bien dicho. Muy bien. Estamos completamente de acuerdo. ¡Uy, qué bien! No es fácil estar de acuerdo conmigo, pero bueno, me alegro. Volver al pensamiento de por qué y cómo se negó hace falta para tomar las decisiones de devolución. Es decir, yo creo que hay que volver a ese momento en el cual a la mujer se le negó, a las mujeres, se les negó para decir, a ver, ¿qué pasó ahí? Pues hay que volver ahí y, diríamos, reconducir el tema, por decir así. El otro día estuve en una charla muy simpática, pero que hubo una cosa que me llamó la atención cuando uno dijo, es que a las mujeres ya les dejamos. Pues bien, vale. Gracias. Sí. Yo, por otra parte, creo que las mujeres nos debemos alejar del victimismo. Es decir, esto nos ha tocado, bien, otra cosa es cómo lo tenemos que agarrar, ¿no? El tema del sacerdocio de la mujer no es un derecho, ni para las mujeres ni para los hombres, creo yo. Es un don que Dios ofrece a los bautizados y estos aceptan y los obispos ratifican o no.
Mi experiencia, bueno, pues ya aquí me conocéis, si no todos, casi todos, pero bueno. Yo toda la vida he estado en este mundo desde mi familia, mi ambiente infantil y familiar, y bueno, pues yo creo que a lo largo de mi historia he visto que quizás sí podía ser sacerdote. Entonces me planteé en su momento y dije, aquí hay una cosa que está clara. Aquí, si no haces los estudios teológicos, no te van a ordenar nunca de sacerdote. Se arregle o no se arregle este tema. Y me fui a estudiar al seminario de Vitoria. No acabé la carrera porque, por suerte o por desgracia, me llamaron para la política y ahí estuve un tiempo. Y luego, cuando volví, no volví a, diríamos, a los estudios institucionales, sino a estudios de teología y de, en fin, pues sueltos. Pero yo llegó un momento en que dije, oye, Maite, vamos a ver, tú vas a ir un día donde el obispo y le vas a decir, oiga, monseñor, mire, yo estoy pensando en que tengo las condiciones para que me ordenen de sacerdote. Y me miraría posiblemente con mucho cariño y con mucho me diría, pues chica, mi chica, como decía don Miguel, mira mi chica. Pues no. Y le diría yo, oiga, don Miguel, ¿y por qué? Y dice, pues porque eres mujer. No hay nada más denigrante ni para el que lo dice ni para el que lo escucha. Bien. Perdonadme, pero lo tengo escrito y un poco de lío. ¿He pedido? Sí, bueno, bien. No, pero... bien, vale. Vamos a ver. ¿Quién interpreta la voluntad de Dios para decir que Dios no quiere que yo sea o no sea? Pues ¿quién tiene el poder? O sea que aquí, por decir de alguna forma, no hay nada que hacer. Pero bueno, no, yo no soy tampoco, diríamos, pesimista. Esto explota en las manos de la Iglesia. Esto le va a explotar a la Iglesia antes o después. Es verdad. Sí, sí. Y ahora es tiempo propicio para encender la mecha. Muy bien, sí, señor. El tiempo va muy rápido, también en la Iglesia. La complicidad de los curas y obispos, esto ya, bueno, que me perdonen, que no estoy de acuerdo. Falta toma de decisiones drásticas, falta la objeción de conciencia de los que dicen compartir los deseos de devolución de lo que se nos quitó en su día. Solo una respuesta muy breve. Experiencia directa nuestra. Teníamos un contacto en Alemania que a su vez conocía personalmente un obispo alemán, de ahora, estamos hablando este año, que había proclamado públicamente sueño con ver ordenar a las mujeres. Intentamos ponernos en contacto con él, evidentemente él no contestó, contestó el secretario, la secretaria, mujer evidentemente, que nos dijo que el obispo no podía intervenir en el debate. Soñaba con el sacerdocio de la mujer. Esta es la realidad. Porque ya lo había dicho el Papa. Claro, porque lo había dicho el Papa. Por tanto, estamos de acuerdo al 100% contigo y el tema de la quién decide de mi vocación. Claro, aquí está el gran pecado. Un pecado que se denuncia en el libro. Los varones y nosotras también las mujeres, es un pecado que nosotros consideramos contra el Espíritu Santo. Porque aquí estamos delante de una vocación, de una llamada discernida, sufrida, gozada también, pero sobre todo sufrida, y que es Dios que te está hablando. Yo me siento cortada, lo he dicho, y muchísimas mujeres nos sentimos cortadas las alas porque no sentimos que somos nosotras plenamente. Por lo tanto, gracias por tu experiencia. También, y tú muchas también, gracias. claro. Por tanto, Muchas gracias. muchísimas gracias por tu intervención. Gabón, yo quería agradeceros el trabajo que habéis hecho ingente, pero por otra parte encuentro que el título que habéis puesto al libro queda muy humilde, sencillo. Es decir, habéis resumido el sacerdocio de las mujeres cuando. Yo la primera vez que lo vi pensé, ¿y por qué no? ¿Y para cuándo? Entonces,
Es una posible sugerencia para la segunda, la tercera edición que hagáis del libro. Gracias. Oye, yo tengo un libro que escribí hace muchos años con Mari Salas y se llama Mujeres sacerdotes, ¿por qué no? Y hablo mucho de las mujeres presbíteras del principio y tal, es una investigación. No queríamos ser demasiado agresivas. Y Lo tampoco. discutimos durante meses el título y al final salió cuando que era el menos agresivo posible y que apuntaba. Querían algunas poner mujeres sacerdotes, ya. Y yo decía, no, yo no puedo poner eso, no puedo. Pero luego matiza también muy bien el subtítulo, Diálogos en torno al sacerdocio de las mujeres. Es decir, está hecho en un tono dialogal, no en un tono agresivo. Quiero aportar que discriminar contra una persona por algo que la persona no ha podido elegir me parece que es inmoral e inhumano. Ninguna persona ha podido elegir ser varón, ni ninguna persona ha podido elegir ser mujer. Tampoco ninguna persona homosexual ha podido elegir ser homosexual. Entonces, desde ese punto de vista, creo que realmente la Iglesia está regando fuera del tiesto, desde un punto de vista totalmente humano y moral. Nada más. Oye, Agustín quería hablar antes. Ah, perdón, yo es que había visto por allí otras manos. Y luego nosotros. Y como Agustín ya había hablado... No, pues ahora quiere rematar. Pero quería aportar algo a la primera pregunta del varón que estaba aquí, que no lo veo. Se ha ido. Bueno, pero él decía que la juventud y los nuevos tiempos con esta iglesia apaga y vámonos, ¿no? Anteriormente yo quería decir algo del tema de la mujer, que no citáis en el libro, porque citáis a Santo Tomás. En la antigüedad se consideraba que la mujer dominaba los sentimientos, aparte de su impureza física, ¿no? Y los sentimientos son inferiores a la razón. El varón es la razón. Eso lo decía Aristóteles y lo han repetido hasta Santo Tomás, ¿no? Sí, sí. Y no citáis una cosa que dicen los judíos que rezan cada día. Dar gracias a Dios porque no los ha hecho mujer. Y ese machismo se mantiene hoy día entre los judíos. Y la iglesia cristiana, que en principio no era iglesia, era un movimiento de seguidores, al convertirse en iglesia, pues copió de los judíos, de los romanos, de Grecia y todos los mitos. En fin, un desastre. Entonces, respondiendo a lo que decía él, pero a la pregunta que os podéis imaginar, ¿cuál es la solución a todo esto? Yo creo que el sacerdocio femenino es un paso, que al menos nos puede igualar en los mínimos de dignidad de hombre y mujer, como seres humanos. Pero yo voy más allá. En la teología también actualmente, y digo, el seminario organiza unos cursos de formación, yo estaré el sábado, José María Vigil habla de post-teísmo, de post-religión. El cristianismo no fue en su origen una religión. Es más, Cristo ponía la ley al servicio de la persona, no al revés como los judíos. Imaginaros el ejemplo del samaritano que pasan, una persona que está ya herida y el único que los demás tenían que cumplir con los ritos, ¿no? Entonces a mí se me cae, a veces ya digo, el postulismo, es decir, Dios como una persona y normalmente las figuraciones que son muy importantes porque los símbolos pueden significar, aparece con barbas varón y es el símbolo de un rey. Y los que están en su lado, inclusive los cardenales son príncipes de la Iglesia. Claro. Y el papado ha tenido reinos, estados vaticanos. Es decir, en fin, todo este montaje, que es religión, fuera, yo para mí fuera. No lo necesitamos. La juventud estaría de acuerdo. Pero estaríamos de acuerdo entonces que la Iglesia de seguidores de Cristo es comunidades. Lo importante son las comunidades. Y la Iglesia, si la queremos entender, es comunidad de comunidades. Y en esas comunidades, donde dos o más estén, ahí estoy yo, pueden repartirse los carismas y los servicios. Entendiendo que los ministerios o los carismas son servicio. Y bueno, él a veces criticaba de que a nadie le llaméis padre ni sé qué, todos sois iguales. Y el que quiera ser más, que sirva. Vale, gracias, Agustín. A ver si hay alguien más. Hay otra persona aquí al fondo. Hay más. Gracias por el libro, gracias por vuestras aportaciones. Los que somos hijos del Vaticano II, yo creo que tenemos muy claro que teníamos que estar a la escucha del mundo, a la escucha de los valores del mundo y en la lucha por la justicia en el mundo.
el feminismo es una cosa tan clara, tan de sentido común, que para cualquier persona que tenga corazón cristiano y cabeza, no tiene más remedio que decir igualdad de hombre y de mujer, y entonces igualdad a todos los niveles, punto. Y no hay que darle más vueltas. Y como bien habéis dicho, hay construcciones teológicas absurdas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir. ¿Sabéis que a Tomás de Aquino le prohibió enseñar el arzobispo de París? Claro que sí. ¿Sabéis? Claro. Santo Tomás, ¡uy, qué bueno, el divino! No. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir. Y a mí me ha sentado lo que ha dicho el Papa con lo del sacerdocio de las mujeres muy mal. Tendremos que seguir diciendo, no tienes razón, Pedro, no tienes razón. La mujer es igual que el hombre, punto. Pau cristiano. ¿Cuánto nos costará? Pues es una pena, porque la Iglesia Católica lleva 300 años siempre a remolque. Pero bueno, pues sigamos manteniendo la esperanza, el empuje y la batalla, y gracias. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. ¿Quién es esta? ¿Alguien más? Allá hay una. ¿Cómo se llama este señor? Félix. Yo quería plantear una pregunta, porque la igualdad se consigue no solo porque haya mujeres valiosas como vosotras que estáis aquí, gracias por el libro, gracias también a Tere por su testimonio. No solo se consigue porque haya mujeres que nos empoderemos, que tengamos formación, que hagamos todo el esfuerzo, ¿no? Por estar ahí, por la lucha por la igualdad en la Iglesia. Gracias por el reconocimiento de que, ¿no?, a los varones, por ese reconocimiento de que hace falta una Iglesia en igualdad. Yo me pregunto, ¿seríais capaces de dejar de ejercer como sacerdotes hasta que la Iglesia decida que las mujeres podemos ser sacerdotes? ¿Seríamos capaces, los laicos y las laicas, de vivir en una Iglesia sin sacerdotes hasta que la Iglesia decida que las mujeres somos capaces, podemos ejercer nuestra vocación como sacerdotes? Por ahora ni lo sueñes. Mira, las mujeres no somos capaces. Hemos querido hacer alguna vez huelga. Hemos dicho, pues este fin de semana pues vamos a organizar una huelga para no... A la tercera que le vas a decir, te dice que mira, que no nos vamos a meter en líos y que por ahora que no. Que además mejor es seguir lo que la Iglesia dice. Total, que no hemos sido capaces las mujeres de hacer ni un mísero día de huelga como para poner a los varones a hacer. Para que las mujeres sean... nada. Pero tengo que añadir... estos que están con nosotros y los demás del libro y algunos y los que han hablado aquí y unos cuantos más y nada más. Pero tengo que añadir una cosa, porque ella no lo dirá. En su comunidad, hace años, María José ha celebrado. Y su comunidad le reconoce este carisma, porque aquí queremos insistir. Hay carismas. Ella dice que va. Bueno, también hay conflictos internos. Pero realmente, es decir, estamos hablando de vocación, estamos hablando de don de Dios, estamos hablando de gracia, de carismas. La pregunta va muy a fondo, tu pregunta. ¿Somos capaces de ejercer esta gracia, esta misión ante los ojos del mundo? Yo personalmente lo máximo que he llegado a poder hacer es la celebración, la que se dice una liturgia de la palabra. Reconocida por la comunidad, muy bien, pero que no es una Eucaristía. Y lo he hecho en falta. ¿Sería capaz? No lo sé. Pero te digo una cosa, existe un movimiento de mujeres ordenadas válidamente porque hay sucesión apostólica reconocida y que se definen mujeres católicas ordenadas de la Iglesia Católica Romana. Este movimiento tiene ya 300 mujeres ordenadas. Nosotras no nos somos ordenadas, pero estamos en contacto bastante intenso con este movimiento. Por tanto, hay mujeres que empiezan ya a actuar de un modo desobediente o profético, ¿qué quiere decir? Pero tu pregunta a mí personalmente me llega muy al alma. La tengo aquí, pensando. Gracias. Pero
Son posturas diferentes. Yo sí que he hecho una vez, pero no en mi comunidad. En mi comunidad he hecho sin consagración. He hecho, igual que una misa, pero sin consagración. Pero fuera de mi comunidad sí lo he hecho, con reuniones de mujeres, 500 y pico y 600 y pico, y he hecho una vez o dos veces una Eucaristía. Bueno, muy bien. Pero mi postura es realmente la mía, personal. Yo espero y he trabajado, y el momento histórico que me ha tocado ha sido de empujar esto. Ahora, yo esperaré hasta que Roma me diga que sí. Es decir, yo lo que busco es que la gente... Y entonces, como no voy a llegar a eso, ya tengo 80 años y eso es una barbaridad, pues entonces digo que sigo aquello que dice la carta a los hebreos, de Moisés, de Abraham, de Isaac y de todos aquellos que saludaban las promesas desde lejos, aunque nunca fueron a la tierra prometida. Pues eso, así va a ser. Pero es el momento que nos ha tocado vivir. Ahora nos toca empujar, empujar, empujar. Y ayudar a las que se atreven a hacerlo. Muy bien, me parece que se atrevan, muy bien. Breve, muy breve. Sí. Tienes que ir acabando, por eso, Agustín, brevemente. Muy breve. Quería responder a la... que estás por allá. Yo diría, y os diría, mi experiencia. Hace unos 50 años empecé en una comunidad en Barcelona, comunidad de base. Aquí en Vitoria llegamos en el 77, casi 45 años. Y nuestra experiencia es que las celebraciones, no siempre, pero en general, cuando nos juntábamos más a nivel de Egualde, lo celebraba de forma rotativa igual una comunidad. Y allí no había ni cura, ni mujeres y hombres. No pedíamos permiso a nadie. Y esto se puede hacer. Es decir, la comunidad, si copia, no copia lo que entendemos por rito de comunión, sino la última cena, compartir. Y no es necesario templo, ni sacerdote, en tu casa, en donde quieras. Y yo digo, esa es una experiencia que hemos vivido, que se sigue viviendo en comunidades. A nivel del Estado, el mes que viene, en noviembre, ahí en Valencia, y la gente del Estado se junta de todos los lugares y hace su Eucaristía, pues, sin más. Bien. ¿Se puede hacer? Sí. ¿La última cuestión o comentario? Sí. Sí, no, la última cosa es una cosa muy, muy práctica. Al final tendréis el libro por comprar. Veis también que hay una caja de cartón que ponga ayuda para traducciones. Este libro ya está confirmada la traducción al alemán. Nos han pedido ya la traducción al alemán. Seguiremos con nuestro intento, si podemos, traducción en inglés y al italiano, si puede ser. Y entonces, evidentemente, como todo, aunque no podemos pagar la traducción profesional, pues intentaremos ayudar a la persona que lo hace voluntariamente. Por tanto, cualquier ayuda, desde 50 céntimos hasta 100.000 euros, es bienvenida. Bien. Gracias a todos y todas por vuestra paciencia. Acabando entonces ya. Bueno, sí, ya está. ¿Vale? Ya está. ¿Quieres algo más? No, bueno, entonces, dar las gracias muy especialmente. Y a ver, quería... Gracias. He indicado antes en una intervención que teólogos disidentes prevaticanos hicieron posible la renovación tan profunda del Vaticano II. Yo creo que libros de este estilo son precursores de un Vaticano III. Muy bien. Gracias. Que ricasco, gustillo y tal. Tu docencia, feliz.